Bienvenidos, hola a todos, a todas y a todes a este 10º foro denominado Las y los trabajadores ante la ofensiva de la gran capital. Hoy es el 10º foro de 15 foros con los cuales se transmiten por la siguiente página en este momento: Movimiento Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Fuerza de Bases, Asamblea Constituyente Región del Maule, Cabildo Maucho, Abril Asambleas 1000. Hoy los foros, en realidad los 15 foros que vamos a hacer, están todos relacionados con las temáticas vinculadas directamente a tratar a una genuina asamblea constituyente. Hoy tenemos grandes invitados e invitadas y vamos a comenzar a presentarlos. Tenemos a Alberto Ormeño Retamal, abogado laboralista del Estudio Jurídico SW, encargado político de Convergencia 2 de Abril. Bienvenido, Alberto. Gracias. También tenemos acá a Ana Orrego, socióloga, Universidad de Chile, directora de Federación Nacional de Sindicatos de la Educación Superior Privada, Livia Videla. Bienvenida, Ana. Y tenemos también a Manuel Hidalgo, ingeniero comercial, economista de la Universidad de Chile, asesor sindical, dirigente en International Migrant Alliance, Miredes Internacional y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Bienvenido también, Manuel. Gracias, Isabel. Un gusto. Bueno, hoy día tenemos un gran tema y vamos a empezar con Alberto, pero antes, Alberto, vamos a poner el contexto. En contexto de pandemia, la legislación laboral debió adecuarse a la nueva realidad, ¿cierto? Al instalarse el confinamiento como una necesidad para disminuir los contagios. De las reformas y nuevas leyes resultantes, tenemos 3 preguntas clave. ¿Cuánto ganan los trabajadores y trabajadoras? ¿Hay avances reales en esto? ¿O antes de proteger los intereses de quienes viven de su trabajo, se optó por salvaguardar los intereses del gran capital? Te dejamos, Alberto, entonces con esas 3 preguntas. Adelante. Bien. Gracias, Isabel. Y bueno, antes que todo, ¿no es cierto?, agradecer la invitación al movimiento. Creo que si bien la pandemia ha sido bien dura, sobre todo a la clase trabajadora, también ha dado la oportunidad de hacer este tipo de actividades, de conversatorios que nos sirven, ¿no es cierto?, para, además de irnos conociendo, ir tejiendo redes que son tan necesarias hoy en día como pueblo para enfrentar este modelo que existe hasta el momento en Chile. Y bueno, el título del foro resume, ¿no es cierto?, de buena manera lo que pretendo hoy día desarrollar en cuanto a entender, ¿no es cierto?, cuál es la situación de los trabajadores ante la ofensiva del gran capital. Efectivamente, las preguntas, ¿no es cierto?, se podrían resumir quizás señalando, en definitiva, la agenda legislativa a quién ha beneficiado en estos meses, especialmente de marzo en adelante. Y para una primera aproximación, por así decirlo, hay que señalar de que las leyes en general, ¿no es cierto?, también son manifestación de los intereses de clase, ¿ya? Y es una cuestión quizás ya sabida, pero que es una base importante para poder ir interpretando, ¿no es cierto?, hacia dónde apuntan las agendas legislativas. Y por sobre todo, de quién provienen las iniciativas. Entonces, así vamos a poder hacer, dentro del desarrollo de esta exposición, por un lado, la agenda que ha impulsado el gobierno principalmente, ¿ya? Y por eso recuerdo, ¿no es cierto?, los intereses de clase que tiene este gobierno. Y por otra parte, algunos proyectos que han sido de moción parlamentaria, ¿ya?, no necesariamente del gobierno, inclusive de algunos diputados o senadores que tienen algún nivel de conciencia mayor, ¿no es cierto?, que otros, y inclusive algunas reformas, inclusive la del 10%, ¿ya?, que han venido surgiendo inclusive por el impulso popular,
ya sin duda. O sea, sin movilización, ese tipo de leyes que en definitiva y de reformas constitucionales no hubiesen sido posibles. ¿Ya? Lo divido en esas tres. Y bueno, como señalaba, en definitiva, hay que hacer una caracterización entonces en esta primera agenda, la agenda del gobierno, justamente del gobierno de Piñera. ¿Ya? Y para nadie es desconocido de que un gobierno que defiende y promueve los intereses del empresariado y específicamente el gran empresariado. ¿Ya? De tal manera, los proyectos que ya se convirtieron en ley y que han sido, en definitiva, las respuestas o las soluciones o pretendidas soluciones del gobierno para enfrentar la pandemia, hablan mucho, ¿no es cierto?, del carácter del gobierno y también a quien, en definitiva, quieren salvaguardar los intereses. De esta manera, vamos a hablar de la 21.227, de esta ley que es más conocida como la Ley de Protección al Empleo, y también de la Ley 21.220, que es la ley también conocida como teletrabajo o trabajo a distancia, que son leyes que son promulgadas, ¿no es cierto?, y publicadas justamente en este contexto de pandemia y que obedecen, por tanto, a esta situación coyuntural que está viviendo el país. Pero antes de entrar de lleno a estas leyes específicamente, es necesario, ¿no es cierto?, establecer cierto contexto, que me imagino que después Ana y Manuel van a profundizar un poco más, por tanto yo lo voy a hacer más o menos de manera somera. Por un lado, ya la ausencia, sin duda, de políticas públicas robustas en el contexto país. ¿Ya? Y eso evidentemente responde también al carácter del Estado, al Estado subsidiario, ¿no es cierto? Y que tiene su reflejo o su manifestación más clara justamente la Constitución del 80, que el Movimiento Asamblea Constituyente y que hoy en día ya todo un pueblo está solicitando superar. Este Estado subsidiario, ¿no es cierto?, reconocido entre estos grupos intermedios, el artículo 1 de la Constitución, las trabas que se colocan para que el Estado pueda generar o iniciar, ¿no es cierto?, actividades productivas, son manifestación o prueba de ello. Pero además, ¿no es cierto?, este mismo texto jurídico fundamental establece serias limitaciones y que por lo demás se reflejan después en textos legales menores como el Código del Trabajo a la organización de los trabajadores y trabajadoras. Y eso lleva, ¿no es cierto?, a que hoy en día la organización sindical en nuestro país, si bien está entre el 20 y 21% post reforma laboral del 2017, eso en ningún caso, ¿no es cierto?, quiere decir que esas organizaciones sean fuertes, que tengan una musculatura tal, ¿no es cierto?, que permita desarrollar, por un lado, negociaciones colectivas con sus empresas directas y menos aún negociaciones de carácter ramal, como en algún momento hubo en nuestro país, o si hacemos la comparación, ¿no es cierto?, con otros países del mismo vecindario, podríamos encontrar esas formas de negociación. Y eso, ¿no es cierto?, tiene una manifestación también más clara ya dentro del plan laboral, qué sé yo, de fines de los 70, inicio de los 80, ¿no es cierto?, y su cristalización final en el Código de Trabajo actual. Y además otra cuestión, ¿no es cierto?, que sirve de contexto para poder explicar el por qué podemos hablar abiertamente de una ofensiva del empresariado en materia legislativa, es la gran cantidad de trabajo informal que existe en Chile. ¿Ya? De acuerdo a los porcentajes, ¿no es cierto?, y las estadísticas que los mismos organismos estatales señalan, estamos bordeando un tercio de la fuerza de trabajo en el país que tiene un carácter informal. Eso es tremendo, ¿ya? Porque en definitiva estamos hablando de una gran parte de la población laboral que no tiene contrato de trabajo, menos aún accede, ¿no es cierto?, a un sistema de seguridad social y por tanto, ¿no es cierto?, es mucho más difícil la organización desde la perspectiva del trabajo dentro de ese universo. Eso no quiere decir que no se organicen, ¿no es cierto?, desde otros aspectos de la vida, digamos, pero desde la perspectiva del trabajo es mucho más complejo. Bueno, todos estos elementos, ¿no es cierto?, el Estado subsidiario, la organización sindical, la negociación colectiva disminuida, a los límites estrechos de lo que es la empresa,
ya, jurídicamente hablando. Todo esto, ¿no es cierto?, reflejado en el plan laboral y el gran porcentaje de trabajo informal en el país, hace, ¿no es cierto?, o trae como consecuencia que una agenda legislativa de un gobierno que defienda los intereses del empresariado no tiene una gran resistencia por parte de los afectados. En términos generales podríamos hablar de la clase trabajadora en Chile, ¿ya? Obviamente hay algunas salvedades o algunas excepciones de algunos sectores de trabajadores y trabajadoras que han logrado superar estas trabas legales, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, la Unión Portuaria de Chile, ¿ya? Y el rol que ha cumplido en estos últimos meses ha sido relevante justamente porque es una organización de hecho que supera los límites impuestos por la legislación. Pero la gran masa ya de trabajadores y trabajadoras en nuestro país no están en esa condición y es una realidad de la cual tenemos que hacernos cargo al momento de evaluar, ¿ya? Y no tan solo de evaluar o hacer el diagnóstico, sino que también de proyectar alternativas. Bien, ahora, metiéndonos un poco a las leyes propiamente tal, impulsadas sobre todo por el gobierno, como les comentaba o adelantaba hace un ratito, tenemos en un primer momento la ley 21.227 de protección al empleo, que, bueno, en términos generales, tampoco quiero dar la lata de meterme tanto en tecnicismo, pero regula tres situaciones bien concretas. Por un lado, la suspensión del contrato por acto de autoridad. Eso que quiere decir que si la autoridad decreta cuarentena en algunas ciudades, el contrato de trabajo se entiende suspendido de pleno derecho, ¿ya? Además, establece la posibilidad de pactar entre empleador y trabajador la suspensión del contrato de trabajo. Y además una tercera situación, ¿no es cierto?, y estoy hablando muy a nivel de títulos, por si acaso, regula la posibilidad de disminuir la jornada de trabajo y con ello disminuir también la remuneración. Críticas, ¿ya? Voy a ir muy como por foto, por si acaso, para alcanzar. La crítica principal es que una vez que se suspende el contrato, el trabajador tiene que acceder a sus fondos de cesantía para poder pagar o subsidiar en parte el dinero que deja de percibir por la suspensión del contrato. En otras palabras, ¿no es cierto?, la ley delega el costo de la crisis en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Segundo, esta ley tampoco distingue entre el tamaño de empresas. Luego hubo una corrección, ¿no es cierto?, a través de una reforma para exigir al menos que se acreditara por parte de la empresa que había tenido una disminución en su producción y en sus ganancias. Sin embargo, en un principio hubo ya empresas gigantescas, multinacionales como Starbucks, que se acogieron a la ley de protección del empleo. O sea, una cuestión ridícula, ¿ya? Hubo una también, ¿no es cierto?, una polémica con Cencosud, que dijo que sí se iba a acoger, luego tuvo que salir desdiciéndose. Otra ley ya que también ha marcado estos meses dentro del mundo laboral es la ley de teletrabajo, la ley 21.220, que si bien no es propia, ¿no es cierto?, de la pandemia, sí ha sido muy aplicada en nuestro país, como nunca antes. Y que en definitiva permite, ¿no es cierto?, pactar que el trabajador o la trabajadora va a prestar sus servicios a distancia desde su hogar, manteniendo en principio todos los beneficios que tengan tanto por contrato individual o contratos colectivos. Algunos puntos problemáticos de esta ley, ¿ya? Para ir más al grano. Por un lado, parte de la base de que un anexo a contrato y los contratos de trabajo en general son consensuales. ¿Eso qué quiere decir? Que requieren la voluntad de ambas partes, trabajador y empleador. Pero en la realidad sabemos que eso no es así y que los empleadores imponen, en definitiva, la firma de anexos como lo pueden ser los de teletrabajo u otros, ¿ya? Por tanto, esa supuesta igualdad de condiciones entre trabajador y empleador para poder pactar condiciones de trabajo es falsa y, como ha sucedido en estos meses, las empresas que quieren aplicar teletrabajo obligan a sus trabajadores y se acabó el asunto. Además, no hay claridad respecto del derecho de desconexión. Si bien está establecido en la ley, que establece 12 horas de desconexión, en la realidad y en la práctica eso no está sucediendo bien o no está bien detallado, como sí sucede en la legislación comparada a otros países que sí se establece
y se fiscaliza de mucha mejor manera el derecho a desconexión. Además, es muy difícil fiscalizar, ¿no es cierto?, en los casos de que estoy trabajando desde mi casa, el cumplimiento del artículo 184, que es el deber de protección de los empleadores para con sus trabajadores. Y, por último, eventualmente puede debilitar aún más la organización sindical al tener a todos los socios y socias desperdigados por sus hogares, ¿no es cierto?, lo que dificulta la organización colectiva y sindical. Por último, ya quiero hacer mención a un punto muy importante que, si bien escapa un poco el derecho al trabajo, que es la reforma constitucional que da derecho a retirar el 10% de las cuentas de capitalización individual. Creo que es importante en el siguiente sentido. Esta reforma demostró, ¿no es cierto?, que pese a que el gobierno se opuso tenazmente a su publicación, ¿no es cierto?, a su aprobación, la movilización popular logró y obligó, en definitiva, a los parlamentarios a tener que aprobarlo. Ese es un antecedente valioso, creo yo, ¿ya?, muy importante, que hay que tener en consideración para el proceso que se viene. Y cuando hablo de proceso, el proceso constituyente en general. En definitiva, si es que de verdad se va a disputar, se va a luchar por una verdadera asamblea constituyente, ¿no es cierto?, soberana, sin las trabas, los límites que establece el acuerdo de paz y nueva constitución, que tenga un carácter plurinacional, feminista, ¿no es cierto?, va a ser necesaria la movilización y la organización popular. Es fundamental, ¿ya? Delegar, como se ha venido haciendo en estas últimas décadas en supuestos técnicos o profesionales de la política, es una trampa en sí misma. Y por tanto el llamado, en definitiva, es a organizar, asediar el proceso y superarlo para lograr una verdadera asamblea constituyente que este país requiere más que nunca. Eso, compañeros y compañeras, por el momento. Muchas gracias, Alberto. Creo que quedó muy claro y creo que es muy importante lo que acabas de decir, que tiene que ver con empoderamiento. Y ahora ya vamos a pasar, ¿cierto?, a Ana. Igual quería dejarle invitada a esta reflexión sobre la importancia, ¿cierto?, del poder que ejercemos nosotros como ciudadanos cuando tenemos las herramientas. Entonces, me gustaría preguntarle a Ana, ¿cómo ve ella este poder o esta herramienta en lo que es las organizaciones sindicales, gremiales o sociedad común? ¿Cómo ve el poder ejercido como una herramienta justa y digna para lograr lo que queremos? Ana. Gracias, Isabel. Bueno, buenas tardes a todas y todos y todes. Sí, el poder es una herramienta súper importante, pero antes de eso, antes de contestarte esa pregunta, yo soy muy adepta a la historia, un poco, reconocer un poco la historia, nuestro contexto, nuestras raíces, para saber de dónde venimos y por qué estamos como estamos hoy día. Y quiero mencionar una frase que dijo hace mucho tiempo ya un jerarca y un tatarabuelo de los mates, pero que yo creo que, si bien lo dijo en el siglo XVIII, y ahí lo podía decir y verbalizar, hoy día no lo dicen porque no se atreven a decirlo, pero yo creo que lo siguen pensando igual. Y esa frase decía: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo somos nosotros, lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Ese señor que dijo esa frase es Eduardo Mate Pérez, bisabuelo de Leodoro Mate Larraín, que fueron los que se coludieron, ¿no es cierto?, con el famoso papel confort y las papeleras y las forestales. O sea, siguen teniendo un poder tremendo. Y yo creo que ahí hay algo que siempre a la clase trabajadora le ha costado mucho entender, y es que la conciencia de clase es un elemento fundamental que te da fuerza porque es tu raíz. Un árbol sin raíz es un árbol que cualquier viento o brisa lo bota. En cambio, que si nosotros tenemos esa conciencia de clase, saber cuáles son nuestros intereses, en qué mundo queremos vivir, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, obviamente que te da una convicción tremenda. Y en ese sentido yo creo que se fue avanzando, y el máximo momento de conciencia de clase, de orgánica social, sindical, la tuvimos en el año 70, que se expresó
en que con todas las diferencias que podamos tener, ¿ya?, se expresó en haber elegido un gobierno de unidad popular, cuyo programa implicaba unas reformas tremendas para generar una mejor calidad de vida y el respeto y profundización de los derechos de la clase trabajadora. Yo creo que ese fue el momento máximo. Ahora, cuando ocurre eso, y ahí, claro, hay una discusión tremenda, tenemos que estar empoderados, no solamente ideológicamente, sino que con herramientas de organización, de movilización, y quizá ahí faltó porque cuando ocurre ese nivel de conciencia en el pueblo, la otra clase, la clase que ha estado siempre dominando y llevando la batuta, se expresa con mucha rabia, con mucha ira y con todo el poder que tienen, usando todos los elementos posibles. Hoy día lo estamos viviendo. Lo vivimos el 18 de octubre. ¿Ya? Cómo las fuerzas represivas atacaron al pueblo por el simple derecho a expresarse, por expresar, ¿no es cierto?, su disconformidad con tanto abuso. ¿Cuántos jóvenes quedaron ciegos? ¿Cuántas jóvenes fueron violadas? ¿Cuántas personas fueron asesinadas? Hoy día mismo se llevaron detenido a un Paco, porque yo no les digo carabinero, les digo Paco, porque no se han ganado esa autoridad, por haber dejado ciega a Fabiola Campillay. Pero resulta que esa institución está podrida desde adentro y están cayendo los pacos de abajo, los que están haciendo el trabajo sucio. Pero ¿qué pasa para arriba? Y eso no lo podemos perder de vista, porque aquí hay poder político, poder institucional y poder empresarial detrás. Porque, por ejemplo, detrás de la Araucanía, ¿qué es lo que está pasando en la Araucanía? Simplemente hay una clase latifundista, los colonos, y obviamente sectores desclasados, que lo único que quieren es apaciguar las ansias, ¿no es cierto?, de recuperación de territorio del pueblo mapuche. ¿Pero por qué? Porque ahí están sus riquezas. O sea, que hay un interés económico, empresarial. Y ahí las grandes familias que están detrás, de nuevo, del 70% de los dueños de las forestales, son las familias Mate y los Angelini. Nuevamente aparecen los Mate. Entonces no nos podemos olvidar, a propósito de la pregunta tuya, que todos estos elementos, ¿ya?, siempre hay un elemento de poder detrás. ¿Qué es lo que es el poder? Si uno lo quiere definir de forma muy, muy sencilla y muy simple, el poder es la capacidad que tú tienes de influir el comportamiento y la conducta de los otros, para que hagan lo que tú quieres. Ahora, ese poder puede estar sustentado en la autoridad, que es el conocimiento, en la legalidad, etcétera, pero también puede estar fundamentado en la fuerza bruta. Absolutamente. Y nosotros hoy día hemos visto un poder sustentado casi en la fuerza bruta, porque la represión ha sido tremenda. Entonces, en ese sentido, creo que hay que recordar la historia para saber cuándo nos dieron la baliza, cómo perdimos determinadas batallas y evaluar esas batallas perdidas, porque hay batallas perdidas y fueron dolorosas. ¿Por qué se perdieron? Y yo creo que esos análisis de repente nos faltan al movimiento sindical para ir evaluando qué herramientas podemos incorporar, qué herramientas podemos mejorar para tener ese poder que nos permita ir acercándonos a los objetivos que queremos lograr. Con respecto al tema de la avanzada o ofensiva del capital, en realidad a mí no me asombra. O sea, yo creo que el capital siempre ha estado a la ofensiva. Cada vez que hay un receso económico, inventa guerra, inventa represiones, etc. Cada vez que el pueblo se está levantando cabeza y está poniéndose más consciente, despierta el león con mucha rabia y con ganas de dar. Por lo tanto, esta ofensiva legal a mí no me sorprende, ni tampoco me preocupa tanto. ¿Por qué razón? Porque yo siento de repente que este pueblo es demasiado legalista, ¿ya? Y lo que dice la ley es lo que se puede hacer, y lo que no está en la ley no se puede hacer, sin pensar que la ley no necesariamente es legítima, porque las leyes hasta el momento, hasta el día de hoy, la han hecho los que han usufructuado de la fuerza de trabajo, han usufructuado de las riquezas del pueblo y han oprimido a los pueblos. Ellos son los que han hecho las leyes, no las han hecho los pueblos. Por lo tanto, no estamos hablando de un cuadro normativo legal que represente los intereses, el sentir y los deseos de una sociedad más justa del pueblo. Han sido impuestos a sangre y fuego, empezando por la Constitución actual que nos rige. Una Constitución
que fue impuesta en época dictatorial, donde no había registros electorales, donde había militares que te amenazaban, los votos, yo voté esa cuestión, ¿no es cierto? Y los votos eran transparentes, se podía saber lo que tú estabas votando. O sea, ninguna garantía de privacidad, ninguna garantía de seguridad para que se respetara lo del voto secreto. No había posibilidad. Por lo tanto, esta constitución actual claramente es una constitución que tiene, desde su origen, es ilegítima. ¿Ya? Y yo siento de repente que, a pesar de que el pueblo se le ha repetido eso, sigue diciendo, pero la constitución, sí, la constitución es una amarre, qué sé yo, pero esa constitución, y miren lo que está pasando hoy día, esa constitución, ¿ya?, está tambaleando. Hoy día lo que vamos a vivir el 25 de octubre de verdad que es un hecho histórico. Histórico. Nunca el pueblo había participado, nunca, jamás el pueblo había participado en la elaboración de una constitución o en la posibilidad de que existiera, ¿ya? O sea, la hacían los tipos en cuatro paredes, decían, la cambiamos, la dejamos, la ponemos, pero el pueblo al margen. Primera vez que tenemos la posibilidad cierta de que podamos participar, ¿no es cierto?, planteando ahí los temas que realmente le interesan a un pueblo. En relación a las constituciones que hemos tenido, la constitución que existía antes de esta actual, con respecto al mundo del trabajo, tampoco era tan explícita en plantear un derecho del trabajo, pero sí era explícita en plantear cuál era el rol del Estado. Y no planteaba un rol subsidiario, sino que decía que era un rol fundamental en el desarrollo. O sea, el Estado tenía la atribución principal en el desarrollo político, económico, social y cultural del país. Por lo tanto, lo que existía y se consagraba en esa Constitución del 25 era un Estado social de derecho. Tenía un rol protagónico, y eso marcaba la diferencia. En relación al trabajo, hablaba de la protección al trabajo, a la industria, a las obras de previsión social, especialmente en lo que se refiere a la habitación sana. Tienes tu teléfono, tu micrófono en silencio, Ana. Tienes que activarlo. Se bajó. Yo no lo tocaba la cuestión. Ahí está, ya, bueno. Ya, entonces, lo importante acá que tenía un rol protagónico el Estado. Y en ese sentido garantizaba ciertas condiciones que eran súper importantes. Por ejemplo, proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar adecuado a la satisfacción de sus necesidades mínimas, personales y las de su familia. Eso no está garantizado hoy día en la Constitución actual. Hoy día lo único que se asegura es la libertad de trabajo, ¿ya?, que te puedan contratar, que tú puedas elegir dónde hacerlo, como si esto fuera posible. Cuando hay monopolio, cuando las fuerzas empresariales están coludidas, o sea, tú no tienes ningún poder para negociar tus condiciones laborales. O sea, hoy día la desigualdad de poder es tan extrema que las negociaciones colectivas casi son un chiste, que la posibilidad de que los empleadores escuchen a los trabajadores es casi inexistente, son muy pocos y muy excepcionales la situación. Y con respecto a los derechos laborales y sindicales de antes del 73, habían elementos muy importantes que también desaparecieron de Usácate, que era, por ejemplo, que tú entrabas a trabajar en una empresa y estabas sindicalizado automáticamente. Y para que no se pensara, ¿no es cierto?, que tú estabas obligado a estar en el sindicato, no, tenías 2 meses para decidir si querías mantenerte o no en el sindicato. Pero entrabas y por el hecho de entrar te hacían el contrato y estabas sindicalizado. Porque se sabe toda la reticencia que hay para sindicalizarse. Después el derecho a huelga estaba garantizado, obviamente, y era real. Y más encima existía el derecho a huelga, negociación colectiva y huelga por rama productiva. Entonces también era ese otro poder. Todo eso fue volado de un plumazo, ¿no es cierto?, cuando llega el golpe militar y a sangre y fuego se instala esta Constitución, como digo, que tiene claramente una ilegitimidad en su origen, porque fue impuesta a sangre y fuego en un momento donde no había Estado de Derecho y la gente estaba toda aterrada por la cantidad de detenidos desaparecidos que había en este país. En esa Constitución, el gran creador, maquiavélicamente inteligente, el señor Jaime Guzmán, hizo una Constitución de tal manera que cuyo objetivo era reducir el rol del Estado al mínimo,
donde había participación del mundo privado, no participaba el Estado. O sea, claramente era un interés privatizar, que el mundo se va a acabar. Y en segundo lugar, el otro objetivo que tuvo esta Constitución cuando la hizo, la dejó tan amarrada que de tal manera que fuera casi imposible cambiarla. Porque estaba ligado a otro elemento que era muy importante cuando viniera ya todo el mundo parlamentario, que era el sistema binominal. El sistema binominal aseguraba que siempre había empate. Y resulta que para hacer cualquier reforma constitucional necesitábamos los 2/3. Entonces nunca se lograba el quórum adecuado para poder hacer esta reforma. Y por lo tanto, el costo de aquello fue que en términos del trabajo, por ejemplo, el Código del Trabajo, fue un cambio rotundo. Primero, todo lo que pasaba entre la relación empleador y trabajador correspondía al ámbito privado. El Estado no se metía. ¿Ya? Segundo, no había sindicalización automática, era voluntaria. Podía existir más de un sindicato por empresa, o sea, atomizar, dividir, para debilitar. Obviamente que el derecho a huelga, claramente un chiste, con plazo, con una serie de limitantes, y la negociación colectiva igual, ya lo mencionaba Alberto, negociación colectiva radicada en el mundo de la empresa. No se puede hacer negociaciones por rama. Cuando nosotros hoy día mismo estamos viendo, ¿no es cierto?, que los camioneros están todos parados y ellos sí que se negocian por rama. O sea, ellos pegan el golpe en la mesa y lo recibe el ministro. ¿Ya? Y ahí sí que están haciendo negociación por rama. Todos los grupitos, ¿no es cierto?, que tienen transporte, ahí están metidos. No todos, afortunadamente, se tiraron para la cola, pero hay un lote ahí, igual es negociación por rama. Lo mismo pasa con el presidente de la SOFOFA. El presidente de la SOFOFA, ¿cuántas empresas tiene ahí en esa organización? Muchas. Y cuando se enoja, pega el golpe a la mesa y llama al ministro de Hacienda y le paga el carro. ¿Eso qué es lo que es? Negociación por rama. Nosotros no podemos tenerla. ¿Ya? Nosotros no podemos tenerla. Yo no sé cuánto tiempo. Está bien el tiempo, ¿no es cierto? Estás justo. Justo. No, porque no me avisaron. Bueno, en todo caso, siento hoy día que hay un desnivel todavía de mucho poder. Mucho poder entre el mundo social, sindical. Hoy día hay una movilización que se sustenta mucho en la rabia, mucho en la impotencia de sentirse tan abusado por tanto tiempo, pero no hay una claridad como para dónde vamos. Porque no hay organización, porque no tenemos liderazgos claros, o sea, tenemos unos desafíos enormes. Yo, como decía ayer, parece cuando nos juntamos, yo les dije, yo no tengo miedo del plebiscito. El plebiscito se va a hacer y vamos a ganar, la prueba va a arrasar. Lo que le tengo terror es cómo se eligen los constituyentes. Y eso va a ser otro gran desafío. Por eso tenemos que seguir trabajando para la unidad, para obtener poder, para seguir transmitiendo ideas, seguir haciendo formación política, cosa que tengamos una constitución finalmente lo más representativa de los intereses de todas, de todos y de todes. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, interesante lo que nos acaba de decir tanto Alberto como Ana. Y antes de pasar a Manuel, no olvidar que ustedes tienen que dejar sus preguntas, por favor, en todas las páginas que nos están viendo en este momento, ya que Beto lo va a ir recogiendo y después van a hacer preguntas a los panelistas, ¿ya? Manuel, mira, antes de iniciar contigo, bueno, lo que hemos visto hoy día es que obviamente tenemos una clara crisis económica y obviamente sanitaria, donde los trabajadores no tienen, digamos, no están cubiertas sus necesidades básicas, ¿cierto?, por este gobierno. Y claramente estamos en una desventaja frente a las grandes empresas. Y por eso es tan importante también el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras. Y a ti como pregunta te quiero hacer, ¿cómo ves la actual situación de los sindicatos y gremios de los trabajadores y trabajadoras durante y post-crisis sanitaria y económica? Manuel. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes y con toda la audiencia algunas reflexiones respecto de lo que está planteado en tu pregunta y también en el tenor de todo este foro panel. La primera parte, voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera referida un poco a la ofensiva del gran capital en el terreno del empleo, de los salarios, de la negociación colectiva,
un poco cómo las clases dominantes aprovechan esta agudización de la crisis a través de la pandemia y de las medidas de confinamiento social y de toda la interrupción y disrupción de todo el proceso económico para nuevamente para hacer descargar los costos de esta crisis una vez más sobre las trabajadoras y trabajadores. Parte de esto ya lo he escrito, por si acaso invito a los compañeros y compañeras. Yo escribí hace un par de meses atrás, en junio, un pequeño artículo que se llama La vida y el trabajo digno antes que el capital. Está en el blogspot de Punto Final, de la revista Punto Final. Los invito a verlo. Yo la primera parte voy a actualizar un poco ese escrito. Bueno, en estos últimos meses estamos entrando en Chile en un punto más agudo de la crisis económica y social que se ha generado. Y en este sentido, los indicadores son muy claros. El IMASEC, que es la medición de la actividad económica del país, en junio muestra una caída de un 12,9% y ya se proyecta que el conjunto de la producción del país probablemente caerá en torno al 7% y más en esto. Cuando uno ve las cifras de desempleo, las últimas cifras del trimestre abril-junio que publica el INE, muestran una tasa de desempleo sobre el 13%, que si uno sumara a esa tasa de desempleo, que es 1 millón de trabajadores, por si acaso, sobre una fuerza de trabajo también ha caído. Llaman la fuerza de trabajo a la población de 15 años y más que trabaja o desea trabajar, y esa fuerza de trabajo cayó en 1.800.000 personas. Es decir, un número importante de trabajadores, de personas que estando en edad de trabajar, dejaron de buscar empleo. Eso se llaman inactivos con deseos a trabajar. Bueno, los inactivos de deseo a trabajar han crecido en más de 1.200.000 personas. En el mundo, en este sentido, tenemos tasa de desempleo que si uno sumara a las 722.000 personas que están con esta ley de protección del empleo, con su trabajo suspendido, pero percibiendo ingresos derivados de su subsidio de cesantía, pues llega a una tasa de desempleo más bien del 20%, y si sumas a los inactivos con potencialidad de trabajar, llegas a una cifra en torno al 31% de la fuerza de trabajo de hace un año atrás, de 9,6 millones. Es decir, hoy día, más de 3 millones de personas, de trabajadores y trabajadoras, están desempleados. Es un porcentaje, 31%, que en Chile solo se recuerda que se produjo en la crisis 82-83, crisis que en su momento dio lugar, como se recordará, a 3 años de jornadas de protesta popular que pusieron en jaque en su momento a la dictadura militar entre los años 1983 a 1986. Tasa de desempleo del 30% que ciertamente deja sin ingresos y suma en la pobreza y en la incertidumbre a un enorme sector del pueblo. Porque detrás de cada trabajadora, pues hay un hogar con 3, 4 personas que obviamente se ven afectados por esto. Por si acaso, este desempleo ha sido particularmente duro y crítico en algunos sectores de trabajadores. Si uno lo ve por categoría ocupacional, resulta, por ejemplo, que de las trabajadoras de casa particular o trabajadores domésticos, que son 320.000, hoy día con empleo solamente esos 310.000 trabajadores de casa particular o trabajadores del hogar, hay 168.000 con empleo. Es decir, hay 142.000 trabajadoras de casa particular que se quedaron desempleadas. Es un 46% de caída del empleo en el sector de las trabajadoras de casa particular. Si uno lo ve en el mundo de los asalariados privados, no estoy hablando del sector público, de los asalariados privados, la caída es de 904.000 trabajadores menos, comparando abril-junio de este año con abril-junio del año pasado. Hay 904.000 trabajadores desempleados del sector asalariado privado, sin contar los 722.000 de ese mismo sector asalariado privado que están con la ley de protección del empleo. Es decir, una vez más ahí, uno si suma esos 900.000 más los 700.000 que están suspendidos,
llega a una tasa de desempleo del sector asalariado respecto al total de los asalariados de hace un año atrás de otro 31,5%. ¿Sí? Los asalariados el año pasado eran 5 millones, en el sector privado eran 5.158.000. Hoy día están 4 millones, la cosa que siga surgiendo, de lo cual lo más significativo, como se ha dicho, por cierto, ha sido que los trabajadores y el pueblo lograran unir al conjunto de la oposición parlamentaria para que finalmente incluso quebrar a las fuerzas de derecha para lograr rescatar una reforma que permitiera acceder al 10% de sus fondos de pensión. Sin embargo, por cierto, hay un refuerzo no solamente de la legislación antilaboral, como la mencionaba Alberto, sino que también ha habido legislación y medidas para reforzar el instrumental represivo de las fuerzas policiales para los próximos meses. Hay un mayor gasto en equipamiento en vehículos antimotines de la policía, nuevos equipos para combatir los procesos de rebelión urbana. Y obviamente la medida no es menor, el cambio de gabinete, donde sacan a Blume y ponen a Víctor Pérez, ¿no? A un ministro del Interior claramente caracterizado por su disposición a creer básicamente en contener la protesta social por la vía de criminalizarla, ¿no? Es decir, se busca con ese cambio de gabinete enfrentar la lucha del pueblo mapuche con mayor represión, criminalizar la protesta social e incluso también asegurar una legislación migratoria que garantice el hecho de que en los próximos años un número de 500.000 o más trabajadores inmigrantes queden irregularizados para poder contar con mano de obra barata, con la cual tirar hacia abajo los estándares salariales en este país. En ese sentido, viene una ofensiva que también se traduce en el marco de las relaciones laborales por las presiones que al interior de las empresas se vienen desarrollando para contener salarios e incluso rebajar salarios. Tomen nota, por ejemplo, que en LAN, los pilotos de LAN ya aceptaron una reducción en 2 cuotas de sus salarios para este año y para el próximo año. Y en muchas otras grandes empresas hay presiones para contener salario y beneficios. Se han eliminado los turnos nocturnos en muchas empresas debido a la caída de las demandas y obviamente la pérdida del ingreso por turno nocturno, por ejemplo, de muchos trabajadores, pues mella obviamente los ingresos de esos trabajadores. También están haciéndose presiones para no aplicar otras formas de contratación colectiva, de tal manera de establecer condiciones que solamente beneficien a la mano de obra actual y no beneficien a la que entre en el futuro. En definitiva, todas presiones orientadas a generar una situación que les permita después de un rato contar con parte de la fuerza de trabajo con beneficios y buenos contratos y una nueva ingreso de la fuerza de trabajo sin esos beneficios y después poder echar a los trabajadores más antiguos y más caros. Esto está en curso y hay que recordar en este sentido que en ocasión de la crisis de 82-83 las clases dominantes lograron durante 6 años rebajar los salarios reales de los trabajadores y de esa manera financiar un aumento de sus tasas de ganancia con la cual pudieron salir adelante. En este sentido, ya para referirme a la última parte de mi exposición, quisiera pedirle a Jaime si puede proyectar la diapositiva respecto de los desafíos que yo veo que esto nos plantea, que están planteados más allá del terreno de la lucha económica y reivindicativa, de la defensa de nuestros contratos colectivos, y que tiene que ver básicamente con entender el desafío político del momento que viven los trabajadores. Porque una vez que se supera la pandemia, seguramente volverá la protesta social. Yo creo que una vez que permitan esto, la protesta social va a volver con fuerza. El tema no es si va a volver la protesta social, el tema es si al calor de esa protesta social madura un nuevo liderazgo a la cabeza del movimiento de los trabajadores, se supera la disgregación que hoy día afecta al mundo de los trabajadores sindicalizados y se constituye un poderoso movimiento sindical que pueda ser columna vertebral de un movimiento popular, de un nuevo movimiento popular que dispute la iniciativa histórica en Chile, porque lo que está después en Chile planteado no es la firma de un nuevo contrato colectivo en 4, 5, 10 empresas o en ciertas ramas. Lo que está en disputa en Chile es el pacto social, económico, global del conjunto del país. No solamente una nueva constitución, sino, por cierto, una nueva cultura, una nueva convivencia, un nuevo país, una nueva estrategia de desarrollo, un nuevo país en definitiva.
para poder disputar la iniciativa histórica, debemos reconstituir el movimiento popular. Por cierto, el primer desafío es ganar este plebiscito, es arrasar con el plebiscito. Y el siguiente desafío, por cierto, va a ser lograr desde abajo, reconstruir el bloque popular desde abajo, para generar un poder popular constituyente, originario, libre y soberano, que puede imponer sobre la base de su movilización también una asamblea popular constituyente. Esto no se logrará sin la movilización. En Chile, igual que en otros países hermanos latinoamericanos, la única posibilidad de refundar el Estado y y cambiar radicalmente el modelo económico y social que vivimos pasa sin duda por la recuperación de la reconstitución de un movimiento popular. Yo digo, los trabajadores y las trabajadoras tienen en ese movimiento popular un rol fundamental que cumplir. Hasta ahora no lo hicieron, pero eso supone obviamente superar un sindicalismo meramente reivindicativo, clientelar, cupular, y convertirse más bien en un movimiento con claro sentido anticapitalista, claro sentido antiimperialista, claro sentido de entender que lo que está puesto por delante es el cambio profundo del país. Los trabajadores y las trabajadoras tienen la responsabilidad de estar a la cabeza de ese pueblo y sumar allí a los estudiantes secundarios y universitarios, a los académicos, a los campesinos, a los pobladores de las comunidades afectadas por el extractivismo, a todas las minorías que sufren discriminación en función ya sea de su opinión, de su diversidad sexual, de las diversas condiciones de discriminación y opresión que existen en este país. Ese desafío mayúsculo requiere una maduración ética y política del movimiento sindical. Necesitamos otros liderazgos que sean capaces de convocar eso. Quiero decir en este sentido que el paro del 12 de noviembre del año pasado del movimiento de los trabajadores mostró que no solamente los compañeros portuarios, hay compañeros de los trabajadores contratistas, hay trabajadores en el mundo de los mineros del cobre, que ya están dando pasos importantes en ese proceso de politización y de conciencia, porque hay la conciencia cada vez más extendida de que esta lucha no puede dejar atrás, no va a triunfar si no tiene a las trabajadoras y trabajadores de Chile a la cabeza del mismo. Y en ese sentido, la lucha que se dio por no más AFP es muy importante, pero hay otras luchas que hay que seguir sumando. Y la lucha, en definitiva, tiene que congregar el conjunto de las causas tras esta movilización que ciertamente no solamente supone procesos electorales, sino que una capacidad de acción directa, de ser capaz de parar este país para imponer una verdadera asamblea constituyente. Solo un paro prolongado, realizado por el conjunto del pueblo, rendirá a las clases dominantes y las obligará a finalmente dar paso a una asamblea popular constituyente. Esto no va a salir de ninguna componenda a nivel parlamentario. Esto va a salir de la movilización del conjunto del pueblo y en esa dirección tiene que madurar la capacidad de organización y de lucha de las trabajadoras y los trabajadores de este país. Eso. Muchas gracias, Manuel. Creo que los tres expositores han dado claras ideas de lo importante que es empoderarnos como trabajadores y trabajadoras. Ahora, Beto nos va a leer las preguntas que están en los foros, las preguntas y saludos, ¿ya? Así que atento para que puedan responderlas. Beto, hola, adelante. Gracias, Isabel. Bueno, aquí hay muchos saludos, digamos, desde Jocelyn Tarossi, Patrick Alucema, Lávalos, el sindicato Sinducap, trabajadores TCP. Dice, bien, compañero Manuel Hidalgo. Así que hay muchos saludos. Bueno, las preguntas, Isa, ¿las hacemos uno a uno o hago todas las preguntas de una vez? Isa. Yo creo que las preguntas para cada expositor, para que vayan respondiendo, porque tienen 5 preguntas, o sea, 5 minutos para responderlas. Perfecto. Entonces, la primera pregunta para Alberto. Dice, desde la organización CUT, ANEF y otras muchas, no ha sido consistente, digamos, en el desarrollo de la historia. Por lo tanto, debe existir un nuevo modelo de organización sindical. Entonces, ¿cómo ve Alberto ese nuevo modelo? Ya, gracias. Bueno, efectivamente,
hace unos meses también me tocó escribir algunas columnas y ahí desarrollé un poco esta idea. En rigor, claro, yo también comparto en términos globales o generales la crítica que se le realiza a estas grandes centrales, más que nada por el papel, ¿no es cierto?, que al parecer siempre queda como al debe. Queda esa sensación de que en realidad no hay una debida representación o una debida defensa, ¿no es cierto?, de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Ahora también hay que ir distinguiendo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que sean organizaciones gremiales o sindicales en la cual no podamos encontrar compañeros y compañeras muy valiosos, sino que al contrario, es justamente lo que traté de explicar en un primer momento de mi exposición. Uno, la estructura, en definitiva, jurídica que amarra o limita y pone camisas de fuerza al sindicalismo en Chile, a las relaciones sociales de producción en general también, ¿no es cierto?, el modelo económico que se desarrolla en Chile y que golpea fuertemente, en definitiva, a la capacidad, ¿no es cierto?, de organización de los trabajadores y trabajadoras. Evidentemente hay una burocracia que está ya hace muchos años desarrollándose y que hay que tratar de superar, sin duda. Ahora, en términos personales, ¿no es cierto?, y de lo que he logrado debatir también con otros compañeros y compañeras, trabajadores y sindicalistas, no sé si la solución es necesariamente crear algo paralelo, ¿ya? Porque creo yo que es una experiencia que se ha venido repitiendo también en las últimas décadas, de que, bueno, si yo no estoy de acuerdo con algo, creo mi propia organización, mi propia central, y de hecho las centrales sindicales no es solamente la CUT que existe en Chile, hay varias, ¿ya? Pero en definitiva hace falta, ¿no es cierto?, por así decirlo, un paraguas general que logre agrupar y organizar a la grandes masa de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia eso? A mi criterio, digamos, no va por excluir a uno u otro, al contrario. Yo creo que la convocatoria debe y tiene que ser amplia, ¿ya? Ahora, quien debe llegar a ella tienen que ser las amplias organizaciones sindicales que están a lo largo y ancho de nuestro país. Y allí inclusive debe estar la CUT, tiene que estar la ANEF, pero también tiene que haber otras expresiones que inclusive van dando cuenta muy recientemente, ¿no es cierto?, de un nuevo sindicalismo. Manuel mencionó algunos ejemplos muy asociados justamente a los sectores productivos, por así decirlo, estratégicos de la economía en el país. Han venido dando cuenta de nuevas formas de asociatividad, de nuevas formas de sindicalismo que son muy valiosas, y yo creo que desde ahí hay que sacar elementos, ¿no es cierto?, para reproducirlo y difundirlo en el resto de las organizaciones. Pero creo que el punto o el kit del asunto que me gustaría dejar bien en claro, que en este proceso ya de reconstitución del movimiento de trabajadores y trabajadoras, e inclusive más allá, si lo pensamos como la reconstitución de un gran movimiento popular, no puede excluir a nadie. Ya creo que ya el sectarismo hemos pegado de mucho de eso en la historia de nuestro país. Y si bien hay diferencias, y si bien también está bien que existan tendencias dentro del seno del movimiento de los trabajadores, que esas tendencias se puedan enfrentar, ¿no es cierto?, en un debate amplio y democrático. De ese debate, a mi juicio, de ese encuentro, de ese diálogo entre trabajadores y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, vamos a poder ir avanzando y construyendo nuevas formas de asociatividad. Y en ese sentido, también me gustaría señalar que creo que es fundamental avanzar a este tipo de encuentros, y que en muchas ocasiones se han intentado realizar, lamentablemente sin mucho éxito, pero creo yo que el periodo que se abre luego del 18 de octubre del 2019 da esta posibilidad, abre esa ventana para convocar un gran congreso, ¿no es cierto?, donde los trabajadores y trabajadoras puedan debatir las relaciones laborales que deben existir en nuestro país, el modelo de producción que se quiere construir en conjunto y, en definitiva, la nueva sociedad que es necesaria para ir entre todos y todas. Creo que por ahí hay ciertos elementos que yo creo que evidentemente requieren de generosidad, insisto, de la amplitud, ¿no es cierto?, de convocar a todos y todas para poder avanzar en ese objetivo, que yo comparto mucho con la última palabra de Manuel. Es estratégico que los trabajadores y trabajadoras estén presentes en todas estas transformaciones que se vienen. Sin los trabajadores y trabajadoras ya vamos a tener serias limitaciones, ¿no es cierto?, para la profundidad y la estrategia, en definitiva, que estamos buscando como pueblo entero en este proceso.
Eso podría mencionar. Gracias. Gracias, Alberto. Ahora tengo una pregunta para Ana. Le preguntan a Ana, Ana, ¿cómo cuando se refiere a Ana al tema, digamos, de la participación en el plebiscito, y si bien es cierto, todos estamos por el apruebo, no sabemos, Ana, cómo van a participar los independientes. Y sin la participación de los independientes no existe ninguna posibilidad, digamos, de llegar a las buenas elecciones de los constitucionales. Y con respecto al quórum, el quórum, digamos, en ambas convenciones, va a permanecer el mismo quórum, digamos, del famoso de 2/3. Y también piden que se refiera al tema de la ley 21.200. Eso lo pide Patrick Alucema. Gracias, Ana. Mira, yo creo que es un panorama súper complejo, por eso que yo antes decía que en la votación misma del plebiscito, o sea, si queremos una nueva constitución o no queremos, sí, vamos a aprobar y va a ganar por mayoría el apruebo. Y el gran desafío es que la gente todos tengamos la claridad de cómo queremos que se conforme aquella agrupación, aquella asamblea que va a discutir los temas que estén elaborando, digamos, la nueva constitución. Y ahí es donde estamos todavía entrampados, porque yo creo que ninguna organización tiene tan claro cómo podemos reaccionar. Solamente tenemos un planteamiento que es asamblea constituyente, totalmente elegida, que es de la base, lo más democrática posible, lo más representativa posible de la diversidad que está en el pueblo, etc. Tenemos como los principios de lo que tiene que ser la asamblea constituyente. Y también tenemos, ¿no es cierto?, la estrategia de que todos marquemos en nuestro voto eventualmente asamblea constituyente. Pero el tema es que ¿cómo lo vamos a hacer después, efectivamente, para ¿cuál es el desafío concreto que yo encuentro? Que hoy día siento que hay muy pocas organizaciones, hay muy pocos liderazgos. ¿Cómo vamos a elegir ya nuestros líderes que nos representen en la asamblea constituyente, incluso siendo desde la base? ¿Cómo los vamos a elegir? No lo tengo claro porque no siento que hay muy poca orgánica clara. Esa orgánica que existe no está totalmente relacionada entre sí. No hay un tejido social orgánico, coherente, actuando en común o discutiendo los temas claramente. Hay una confusión todavía muy clara y yo creo que ese es un gran desafío todavía. Yo no tengo la respuesta. Y creo que esa ley que existe, ¿no es cierto?, claramente es una ley de amarre para que no exista justamente una representatividad del pueblo en todas sus dimensiones, ¿te fijas? Y ponerle trabas, obviamente, a los independientes, ¿ya? Y que los independientes finalmente tengan que negociar con los partidos de siempre los cupos. Esa cuestión no nos lleva a ninguna parte, pero es una cuestión compleja, es una cosa compleja. Y por eso que encuentro tan difícil hoy día ese desafío, más que el que tenemos. Y yo creo que ese desafío, tomando elementos que dice ¿cómo se llama? Alberto y Manuel, claramente tiene que ser con unidad, con discusión, con reflexión, con participación en las bases. Estamos hoy día muy limitados con el tema de la pandemia, pero hay orgánicas que han ido surgiendo, yo creo, por ejemplo, las ollas comunes, hay ciertas juntas de vecinas que sí están participando como de poquito, están haciendo sus reuniones. Yo creo que tenemos que empezar, o sea, los gallos ya de la derecha están viajando por todo el país, ya en plena pandemia, están viajando por todo el país haciendo su discurso. Entonces es un desafío grande, pero como te digo, yo no tengo toda la respuesta clara. Creo que es un desafío que todavía tenemos que resolver entre todos y todas y todes. Eso, gracias. Gracias, Ana. Ahora estamos viendo una pregunta también para Alberto, ¿cierto? Alberto dice, las cifras del desempleo son altísimas, digamos. La cifra del 13,1% que la tiraron hoy día, pero en definitiva, como bien dices tú, llegamos hasta el 31%, fácil, digamos. Entonces, ¿cuál es la visión
¿Cuál es la visión con respecto a estas cifras de desempleo? O sea, la crisis es aún más profunda que eso. Y una reflexión que dice también, hemos pagado nosotros la crisis, digamos, el pueblo, los trabajadores, hemos pagado estas cifras, esta pandemia, digamos. Esa es una primera pregunta para Alberto, y la segunda pregunta dice, ¿por qué el movimiento sindical no ha sabido organizarse de una manera correcta? Y ¿cuáles son esas fuerzas que impiden o que han impedido el desarrollo organizacional? Esa es la pregunta, las dos preguntas para Alberto. Sí. Doy el pase a Manuel en realidad. Manuel desarrolló... Perdón, para Manuel. Sí, bueno. Hay una... mi apreciación es que la crisis económica estamos viviendo, es decir, estamos entrando a la parte más dura de la crisis, y creo que se va, lamento decirlo, pero se va a prolongar y profundizar durante los próximos meses. De esta crisis, que es una crisis mundial y que afecta, por cierto, al comercio, a la inversión a nivel mundial, también la economía chilena la ha afectado profundamente. La única actividad económica que se mantiene relativamente fuerte y creciendo es el sector minero, ¿no? Pero si uno ve en la cifra del Banco Central qué pasa con las actividades, el IMASEC minero ha seguido positivo durante todos estos meses, pero el de las demás actividades cae por debajo del resto de las actividades económicas. Y particularmente el comercio, los servicios, el turismo, pues se han hecho pedazos. Y eso va a profundizarse, lamento decirlo, durante los próximos meses y hacia adelante. Ahora, por esto es tan importante cómo nos reconstruimos nuestra fuerza a partir de ahora. Yo creo que la respuesta ya está en camino, que es el tema de, mira, cuando la crisis golpea a los trabajadores, solo el pueblo salva al pueblo. Es la hora de multiplicar y fortalecer las coordinadoras y ollas comunes que existen en todo el país. Y las ollas comunes no son solamente para alimentarse, son centros también de organización, de politización, de pensar cómo paramos nuestra vida y nuestra sobrevida a partir de esto. Digo por eso también que yo llamo a los trabajadores y a los sindicatos a territorializar su actividad, a ir más allá de las paredes de los muros de la empresa. Vamos al encuentro, compañeros, con las organizaciones sociales y sindicales de los territorios en que estamos. El poder popular, porque de eso se trata, de construir un poder popular constituyente. Y eso tiene una base territorial, no tiene una base ni ramal ni nada, tiene una base territorial. Vaya usted en la comuna en que está desempleado, junte a los viejos, júntense en torno a la olla común. Los sindicatos que tienen más recursos, pongan sus recursos al servicio de la gente que está más afectada. Si no nos articulamos a partir de los territorios y no organizamos una capacidad de pensar cómo vivimos y sobrevivimos este país, estamos jodidos. Es necesario, hoy día más que nunca, reconstruir el bloque popular desde abajo. Y desde abajo es desde el barrio, desde la comuna. Necesitamos una coordinadora de organizaciones populares por comuna, que dispute el poder al alcalde en la comuna, que dispute la alcaldía desde la comuna. Es desde ahí donde vamos a pensar a luchar por el país. Y en este sentido, compañeros, nuestro trabajo tiene que, durante muchos años, durante 30 años, despolitizaron a los trabajadores. Les dijeron que la política era una cosa de otros. Compañeros, nuestros derechos colectivos no existen, porque en esta Constitución no existen. Yo los llamo también a hacer asambleas donde se discuta nuestra posición frente al plebiscito. ¿Qué sindicato ha discutido? ¿Por qué debemos aprobar? ¿Por qué llamamos al apruebo? Aprobamos cambiar la Constitución. ¿Por qué es necesario cambiar la Constitución? Tiene que haber asambleas, compañeros y compañeras, donde se discuta esto y el sindicato tome posición como sindicato. Se eduque sobre eso. Sepa por qué el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional la titularidad sindical el año 2016 cuando intentaron hacerla. ¿Por qué es inconstitucional dentro de esta Constitución el que nosotros podamos realmente ejercer derechos colectivos como realmente debieran existir? ¿Por qué no se nos ha dado? ¿Por qué los trabajadores necesitamos cambiar esta Constitución? Eso deben ser clases que se discutan, se debata al interior de cada asamblea. Igual que al interior de cada asamblea tiene que discutirse si nuestra actividad productiva puede desarrollarse de esta manera o de otras maneras, porque estamos en un país
donde hay un extractivismo que, por ejemplo, destroza muchas veces las condiciones climáticas o ambientales de las localidades en que estamos. Y no puede ser eso. Los trabajadores tenemos que estar al lado de las comunidades en que estamos trabajando. De tal manera que en ese sentido, compañeros, el camino, una vez más, es dejar de mirarnos el ombligo, dejar de mirar las condiciones a veces de los trabajadores más cómodos y empezar a ver la situación de los trabajadores contratistas, la condición de los trabajadores que están desempleados y unir al conjunto del pueblo desde abajo. De eso se trata. Y en ese sentido, como digo, hoy la punta de partida de eso son las ollas comunes. Son la coordinación de las ollas comunes, son el apoyo del pueblo para encarar las tareas de hoy día. Y la tarea de hoy día, para la gente más humilde de este país, es sobrevivir al desempleo, es sobrevivir a la situación en que no vamos a depender de las migajas que nos tire desde el gobierno, este gobierno desgraciado. Vamos a ser capaces de construir una nueva economía y una nueva sociedad sobre la base de nuestra solidaridad, nuestra complementariedad, nuestra dignidad. Y eso es lo que es fundamental y necesario. Bueno, Manuel, muy clara tu apreciación y también muy clara la apreciación de los tres compañeros de este panel. Así que te felicito, muchas gracias y le doy el pase a Isabel para que continuemos con el cierre. Bueno, gracias. Adelante, Beto. Isabel. Gracias, Beto. Bueno, ahora nos toca... antes de cerrar, ¿cierto?, este foro, que ha sido súper interesante, queremos que los exponentes, tal como hicimos en orden, ¿cierto?, de las exposiciones, nos den sus últimas palabras, ¿cierto?, para despedirse en este foro. Y vamos a empezar entonces con Alberto, después con Ana y después con Manuel. Brevemente, por favor. Bien. Nuevamente agradecer la invitación. Creo que estos espacios son muy necesarios. Hay que seguir construyendo y esa es una tarea histórica que todos y todas tenemos que asumir necesariamente. Ahora saliéndome un poco quizás de lo que hablé, digo, en exposición de las leyes de este último tiempo, creo que también es necesario colocar un punto sobre la mesa, ¿no es cierto? Y es cómo el pueblo va avanzando también en la elaboración programática. Más allá de la solidaridad, ¿no es cierto?, que es muy necesaria y que hay que hacerlo porque es aquí donde se va construyendo la organización al final del día, es también necesario ir avanzando en programas y en demandas claras, ¿no es cierto?, para enfrentar en definitiva el proceso constituyente que se viene, ¿no es cierto?, y por ende también la ofensiva del gran capital, que como dijo Ana en su posición, es una cuestión continua, no es solamente del último momento. Y allí creo yo que espacios como se han venido levantando de distintos lados, como la Asamblea Popular Constituyente, son fundamentales porque es allí donde trabajadores, pobladores, estudiantes y todo el pueblo, ¿no es cierto?, en toda su plenitud puede encontrarse y debatir y elaborar programáticamente. Creo que es una tarea histórica y fundamental que hay que desarrollar. Así que nada más y muchas gracias por la invitación. Gracias, Alberto. Ana, un minutito. Muy bien, ahí está. Ya, que no funcionaba el audio. Bueno, también agradecer esta instancia, realmente las encuentro absolutamente importantes y necesarias. Creo que hoy día más que nunca tenemos que estar debatiendo, tenemos que estarnos reuniendo, tenemos que tomarnos de las manos, aunque sea virtualmente, porque los desafíos son enormes. Creo que el gran capital sigue ganando mucho, mucho dinero, a pesar que hablan de crisis económica, las ganancias que han tenido en el último trimestre son tremendas, así que no hay que creer eso de la bancarrota del mundo empresarial porque no es tal, han ganado mucho dinero con esta pandemia. Al igual que Manuel, creo que el poder se construye desde las bases territorialmente, creo que hay que hacer formación política, creo que despolitizaron el movimiento sindical y esa es su gran debilidad hoy día. Tenemos dirigentes sindicales que se conforman con hacer sindicalismo con el código laboral de la dictadura bajo el brazo y no han sido capaces de proyectar y recuperar el rol político, social, cultural que tenía el sindicato siempre. Así es que yo creo que esos desafíos el sindicalismo todavía los tiene. Yo también creo que tiene que tener una participación relevante en el movimiento social para seguir luchando por una sociedad más justa, en donde la dignidad y la justicia justa sean una costumbre. Reconocer también, hacer un reconocimiento antes de irme de todas las personas que dieron su vista, que dieron su vida para que hoy día estemos haciendo estos foros, para que estemos discutiendo. El 10% no fue un regalo,
fue producto de la lucha. El que hoy día tengamos plebiscito no fue un regalo, fue producto de esa lucha. Así que un reconocimiento a la Fabiola Cantillay, a Catrillanca, y a todos y a todas los que han caído y dieron su vida, porque hoy día podamos seguir teniendo esperanza en un mundo mejor. Gracias. Gracias, Ana. Manuel, un minutito. Bueno, pues creo que las tareas fundamentales las habíamos remarcado. Insisto que las tareas fundamentales no solamente tienen que ver con defender nuestros contratos colectivos, defendernos de los intentos de rebajar las condiciones salariales y de beneficios que tenemos en los contratos colectivos, los contados 600.000 trabajadores, por si acaso, del mundo asalariado que tienen propiamente un contrato colectivo. Pero más allá de esos trabajadores que tienen contrato colectivo, existen millones de trabajadoras y trabajadores que ni siquiera contrato colectivo tienen y que sus condiciones salariales son mínimas. Como se sabe, más del 50% de los trabajadores ganan menos de 400.000 pesos. En este sentido, y hoy día muchos se encuentran incluso sin ese ingreso. Y en este sentido, lo fundamental efectivamente es ir más allá de una actitud como de estar obligado a trabajar, de esclavo asalariado. Hay que romper con la esclavitud asalariada, hay que romper con el endeudamiento, hay que romper con esa situación y empezar a entender que lo que necesitamos cambiar no es simplemente condiciones al interior de la empresa en que estamos. Es necesario cambiar este país y para eso es fundamental la unidad con los demás sectores del pueblo. Y en ese sentido es fundamental debatir el cambio de la Constitución que queremos, la necesidad de una asamblea constituyente, la necesidad de reconstituir el bloque popular desde abajo, la necesidad de luchar por acabar con una legislación laboral que no respeta los derechos colectivos. Necesitamos un nuevo Código del Trabajo, necesitamos reducir la jornada de trabajo hacia las 40 horas, necesitamos que se acabe la subcontratación por labores propias del giro. Y esas son batallas que pueden ser importantes porque, ojo, las batallas estamos lejos de una batalla final. Este es un largo proceso de lucha. Y las luchas que van demostrando, la lucha del 10% que demostró que logramos dividir a la clase dominante y unir al conjunto del pueblo tras alguna cosa para lograr la victoria. El camino, compañero, es fortalecer la unidad más amplia del pueblo para poder dividir a la clase dominante y derrotarla. Y eso lo podemos hacer. Lo podemos hacer no solamente en las calles, sino que también con iniciativas que sepan captar esta necesidad mayoritaria del pueblo de cambiar radicalmente este modelo basado en la concentración y en la desigualdad del ingreso y de las posibilidades de desarrollo de una vida digna. Eso básicamente, compañero, agradecer al espacio del movimiento por una asamblea constituyente y a las demás organizaciones que han convocado este foro y llamarlos a todos a que invitar a los trabajadores y trabajadoras a que sigan los próximos espacios de este foro y otros foros de formación política porque resultan imprescindibles para poder construir un Chile distinto, un Chile que junto con nuestros pueblos de América Latina y el mundo pueda aspirar también a cambiar este mundo basado en el capitalismo, en la superexplotación de la naturaleza y de los seres humanos. Básicamente eso, compañeros y compañeras, un abrazo a todos ustedes. Gracias, Manuel. Bueno, me queda solamente darles muchas gracias a ustedes, a todos los que nos han visto. Importante compartir, por favor, esta información, este foro, para que muchas más personas puedan conocerla y difundirla. Es muy importante la difusión de la información. Bueno, y quedar invitados, ¿cierto?, para el foro número 11, el próximo viernes, a la misma hora, a las 19 horas, por las mismas plataformas que estamos hoy día en vivo. Les agradezco mucho y sigamos construyendo el camino para una asamblea constituyente, para una nueva constitución redactada y hecha para los sujetos como nosotros, que somos personas con derechos y que tenemos que luchar por ello. Así que muchas gracias a todos y a todas y a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Chao. Buenas noches. Bueno.